Vamos a meternos de lleno en la figura de Federico García Lorca para descubrir cómo cogió uno de los géneros más antiguos que existen, la tragedia, y bueno, le dio una vuelta de tuerca increíble para la era moderna. A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en la tragedia griega, con sus dioses, sus destinos inamovibles, los coros. Suena algo muy, muy lejano. El reto de modernizar eso sin que pierda toda su fuerza es, vamos, tremendo. Pero claro, en plena ebullición de las vanguardias de los años 30, en medio de todo ese caos creativo, un genio dio con la tecla. Encontró la manera de conectar esa pasión tan antigua con la psicología del siglo XX. Y ese genio era, por supuesto, Federico García Lorca. Un artista total, poeta, dramaturgo, músico, lo era todo. Y él entendió algo fundamental, que las emociones más bestias, las más profundas, no tienen fecha de caducidad. Vale, vamos al lío. La genialidad de Lorca, como suele pasar, no salió de la nada. Se fue cocinando a fuego lento en un sitio y en un momento muy concretos. Y sobre todo, rodeado de otras mentes que eran, dinamita pura. Y ese lugar clave fue la Residencia de Estudiantes de Madrid. Hay que imaginársela como el epicentro de todo lo nuevo. Un auténtico laboratorio de ideas donde las reglas del arte estaban para romperse. Era, el corazón de la vanguardia española. Y justo en el centro de ese huracán, este grupo de amigos. Fijaos qué cóctel: un poeta, Lorca, un pintor, Dalí, un cineasta, Buñuel, y Pepín Bello, que era como el pegamento del grupo, el que liaba a todos. Su amistad era una locura, intensa, a veces competitiva, pero absolutamente fundamental para el arte que iban a hacer de ahí. Y ojo, que su amistad no era solo de irse de cañas, se pasaban el día con juegos intelectuales. Con los anaglifos, por ejemplo, entrenaban la mente para encontrar conexiones poéticas donde nadie las veía. O con la Orden de Toledo, que era una especie de broma muy seria para vivir el arte de una forma casi surrealista. Sin darse cuenta, estaban afilando las armas para su revolución artística. Muy bien, ya tenemos el contexto. Ahora hablemos del material con el que trabajaba Lorca, la tragedia de la antigua Grecia. El modelo que estaba a punto de desmontar pieza por pieza para volverlo a construir. La tragedia clásica en el fondo es esto: un conflicto brutal contra algo que es mucho más grande que tú. Un conflicto que sabes que vas a perder, pero que, curiosamente, al final te deja una sensación de purificación. El problema para un autor moderno es evidente: ¿quién se cree ya en esos dioses? Aristóteles, en su día, lo dejó muy claro. Los tres pilares eran estos: un destino divino que no puedes esquivar, un coro que te va explicando y juzgando la jugada, y al final, la catarsis. Claro, para el público de los años 30, un público racional, moderno, todo esto sonaba chino. Parecía imposible llevarlo a un escenario y que resultara creíble. Y es justo aquí donde entra la genialidad de Lorca. Vamos a coger su obra maestra, Bodas de Sangre, de 1933, para ver exactamente cómo lo hizo, cómo cogió ese modelo tan antiguo y literalmente lo hizo saltar por los aires. El primer movimiento maestro, el destino. Lorca, directamente, borra a los dioses de la ecuación. Se acabaron. En su teatro, el destino es una fuerza interna, casi animal. No es la voluntad de un dios, no. Es el poder imparable de la pasión, el famoso duende, la fuerza de la tierra. Es algo que nace de los propios personajes y de lo que es imposible escapar. Y mirad qué maravilla de ejemplo. Lorca no necesita dioses porque convierte a la propia naturaleza en un personaje. La luna no es una bola de roca en el cielo, es un leñador joven, con la cara blanca, que tiene sed de sangre. Es una pasada. Convierte el paisaje en un protagonista más, un protagonista mortal, que es en sí mismo el nuevo destino. Segundo golpe de genio, el coro. A ver, el coro griego era como un narrador un poco pesado que te decía lo que tenías que pensar. ¿Qué hace Lorca? Los rompe en 1000 pedazos y mete esos pedazos dentro de la propia acción. Ya no hay un coro. Ahora son los leñadores del bosque, las muchachas que cantan mientras cosen, son las voces del pueblo que en vez de soltarte un sermón van tejiendo una red de poesía y de símbolos que te atrapa en una atmósfera de muerte anunciada. Escuchad el lenguaje, es que es increíble. Los leñadores no están contando lo que pasa, están pintando un cuadro sonoro que es a la vez precioso y terrorífico. Su poesía es un presagio puro y duro. Hablan de la luna, de la plata, de la novia, y cada una de esas palabras esconde un doble filo que te pone los pelos de punta porque sabes que algo malo va a pasar. Y esta es la clave de todo. El coro ya no es alguien que mira desde fuera. Ahora es parte del alma de la obra, del aire que se respira. No nos cuenta la tragedia, no, nos la hace sentir en los huesos. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado de esta revolución? O sea, ¿por qué Lorca nos sigue removiendo tanto por dentro a día de hoy?
Pues yo creo que la clave se puede resumir así. Lorca cogió la pasión en estado puro, la fuerza bruta de la tragedia antigua, la vistió con el lenguaje simbólico de la poesía más vanguardista y por debajo le metió una base de psicología moderna. Lo que hizo fue crear un puente perfecto entre lo más primitivo y lo más contemporáneo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Lorca nos enseñó que la tragedia en realidad no va de dioses, sino de esas fuerzas que nos mueven por dentro. El amor, los celos, el honor, el miedo a la muerte. Pensemos un momento, ¿acaso no seguimos luchando cada día contra esas mismas fuerzas que parecen imposibles de controlar?